La ortodoxia de Humani Generis, desmintiendo las falsas acusaciones de herejía de ciertos tucistas y lefebristas. La encíclica Humani Generis de su Santidad Pío XII, 1950, ha sido objeto de interpretaciones erróneas que la acusan de promover el evolucionismo materialista o de contener herejía, sino que mantiene una postura prudente, teológicamente ortodoxa y fiel a la doctrina católica. La teoría de la evolución, como hipótesis científica, no es intrínsecamente contraria a la fe católica, siempre que se someta a los límites establecidos por la revelación y el magisterio. Ya en 1910, San Pío X permitió la publicación de Modern Biology and the Theory of Evolution del padre Erich Bassmann, S.J. 1859 a 1931, quien afirmó: tomada como hipótesis científica, la evolución considera a las actuales especies animales y plantas, no como formas creadas directamente por Dios, sino como el resultado final de los cambios múltiples que experimentaron especies que existieron en periodos geológicos anteriores. Es una de tantas teorías, y se basa en varias hipótesis que concuerdan entre sí y ofrecen una explicación muy probable sobre el origen de las especies orgánicas. Sería pueril negar la teoría de la evolución solo porque las especies no evolucionan a nuestra vista. Fin de la cita. Esta postura no fue considerada herética por San Pío X, ni por Benedicto XV ni Pío XI, quienes no incluyeron las obras de Bassmann en el Index Librorum Prohibitorum. Esto demuestra que la Iglesia, incluso antes de Humani Generis, permitía la discusión científica sobre la evolución dentro de un marco teológico ortodoxo, siempre que no se negara la creación divina ni los dogmas fundamentales. En 1929, el padre Bertrand L. Conway, CSP. 1872 a 1959, reforzó esta perspectiva al afirmar: el evolucionismo se trata de una hipótesis, y los sabios son libres para discutir los múltiples problemas que ha creado. Como la Biblia no es un libro de texto para estudiar ciencias, debe ser descartada como árbitro supremo que decida la cuestión en este punto. León XIII, Providentissimus Deius, 1893. Fin de la cita. Esta declaración subraya que la Biblia no tiene como propósito resolver cuestiones científicas, lo que permite a los estudiosos explorar hipótesis como la evolución sin contradecir la fe, siempre que se respeten las verdades reveladas. En Humani Generis, Pío XII aborda el evolucionismo con claridad y precisión, estableciendo límites claros para su discusión. Por eso, el magisterio de la Iglesia no prohíbe que en investigaciones y disputas entre los hombres doctos de entrambos campos se trate de la doctrina del evolucionismo, la cual busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pues la fe católica nos obliga a retener que las almas son creadas inmediatamente por Dios, según el estado actual de las ciencias humanas y de la Sagrada Teología, de modo que las razones de una y otra opinión, sean sopesadas y juzgadas con la debida gravedad, moderación y templanza, con tal que todos estén dispuestos a obedecer al dictamen de la Iglesia. Pío XII no afirma la certeza del evolucionismo, sino que permite su estudio y discusión como hipótesis científica, siempre que se respete la creación inmediata del alma por Dios y se mantenga la obediencia al magisterio. Además, advierte contra posturas temerarias. Empero, algunos, con temeraria audacia, traspasan esta libertad de discusión, obrando como si el origen mismo del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierta y demostrada, y cual si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija una máxima moderación y cautela en esta materia. Esta advertencia subraya la necesidad de prudencia y de no tratar el evolucionismo como una verdad definitiva, especialmente cuando entra en conflicto con la revelación divina. Más aún, Pío XII rechaza explícitamente el poligenismo, una forma de evolucionismo que negaría la unidad del género humano y el pecado original. Mas, tratándose de otra hipótesis, es a saber, del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, pues los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de los primeros padres. Esta condena del poligenismo demuestra que Humani Generis no abraza un evolucionismo materialista, que negaría la intervención divina o los fundamentos de la fe, sino que establece límites claros para proteger los dogmas de la creación, el pecado original y la unidad del género humano. Como dice el padre Manuel Cuervo Ope en Salmanticensis 1954, citamos: en estas palabras de la Humani Generis quedan también excluidas las pintorescas hipótesis de los preadamitas mezclados, o sin mezclar, con la estirpe de Adán, los cuales paulatinamente se fueron extinguiendo, no quedando después nada más que los descendientes de Adán. Ambas hipótesis se oponen abiertamente al postulado de las definiciones de Trento, para el cual, después del pecado, la descendencia de Adán es lo mismo que, omne genus humanum, todo el género humano, pensamiento que refrendan la tradición de la Iglesia y el recto modo de entender la Sagrada Escritura al narrar la creación del primer hombre. Además, según la primera,
se daría también el caso de que existirían verdaderos descendientes de Adán sin el pecado original, ya que éste solo se comunica en la generación por la vía masculina, como repetidamente enseña Santo Tomás en la cuestión 81 de la I2, de un modo especial en el artículo 5 de esa misma cuestión, y lugares paralelos. Por eso nosotros no dudamos en calificar de herética la hipótesis primera, y de próxima a herejía la segunda. La hipótesis de los preadamitas, inaugurada ya por Isaac de la Peyrere, en el siglo XVII, no pasa de ser una novela nada respetuosa con el común sentir de los padres y la Sagrada Escritura, por lo cual fue condenada nada más aparecer por el obispo de Namur, sometiéndose su autor, que poco después se convirtió también al catolicismo. Pero a esta hipótesis no alcanzan los cánones del Concilio de Trento, los cuales suponen el pecado de Adán. Con esto no queda todavía descartada la evolución en cuanto al cuerpo de la primera pareja humana. Y nótese que solamente nos referimos al cuerpo de la primera pareja, porque, siendo necesario el monogenismo para la existencia del dogma del pecado original, solo de él se puede poner en cuestión si vino por evolución de otros seres inferiores, o fue formado inmediatamente por Dios. La Iglesia no prohíbe que los hombres doctos discutan libremente esta cuestión. Que para esto se sirviera Dios del polvo de la tierra, o del organismo de otro ser viviente anterior, es cosa que juzgamos completamente accidental, puesto que en ambos casos la formación del cuerpo humano solo puede realizarse por virtud divina. Refiriendo a este asunto y a las ciencias positivas, añade el canonista Roque Losada Cosmes en su Magisterio de Pío XII Esquema Doctrinal y Boletín Bibliográfico, 1956, haciendo referencia a Carta Encíclica Humani Generis. Frente a las ciencias positivas, la Iglesia acepta todas sus conclusiones realmente demostradas, pero se guarda de avalar las hipótesis y aún las rechaza si se oponen de algún modo, directa o indirectamente, a la doctrina revelada por Dios. En el problema del evolucionismo sostiene que las almas han sido directamente creadas por Dios. En el del poligenismo, los católicos tienen que rechazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien que Adán significa conjunto de muchos primeros padres. En el de la exégesis, debe defenderse el sentido histórico de los 11 capítulos primeros del Génesis, sea aquel cual fuere, siempre salvo que en ellos se contienen ya las verdades principales y fundamentales en que se apoya nuestra salvación y una descripción popular del origen del género humano y el pueblo escogido, descripción que en modo alguno puede compararse a la mitología o narraciones semejantes, fruto más de una imaginación encendida que del amor a la verdad y a la sencillez que resplandecen en el Antiguo Testamento. Fin de la cita. La posibilidad de una evolución limitada no es ajena a la tradición católica. San Agustín, en De Genesis ad Litteram, ya sugería que Dios creó todas las cosas potencialmente al inicio, permitiendo su desarrollo en el tiempo, rationes semanals, citamos. Mas como en la misma semilla estaban invisiblemente y al mismo tiempo todas las cosas, las que en la sucesión de los tiempos formarían el árbol, así también se ha de pensar que el mismo mundo, cuando Dios creó todas las cosas al mismo tiempo, haya tenido a la vez todas las cosas que en él y con él fueron hechas al ser hecho el día, no solamente el cielo con el sol, la luna y las estrellas, de los que hasta el presente se conserva la disposición con el movimiento circular, y la tierra y los abismos, que están sometidos a movimientos que podríamos llamar inconstantes y que forman la otra parte inferior del mundo, sino también aquellos seres que el agua y la tierra potencial y causalmente produjeron antes de que apareciesen en la sucesión de los tiempos, como a nosotros no son ya conocidos en las obras que Dios hasta el presente trabaja. Fin de la cita. Esta perspectiva de San Agustín apoya la idea de que Dios pudo haber creado las cosas con un potencial de desarrollo, lo cual es compatible con una evolución limitada y guiada por la providencia divina, como permite a la discusión Humani Generis. Este argumento muestra que la evolución, si ocurriera, no disminuiría la necesidad de un creador, sino que resaltaría su sabiduría al diseñar un proceso ordenado. Dice Santo Tomás en la Suma Teológica, parte IA, cuestión 91, artículo 4. Según Agustín, todas las obras de los 6 días fueron producidas a la vez. De ahí que el alma del primer hombre, que, según él, fue creada a la vez que los ángeles, no fue creada antes del 6º día, sino que en este día fue hecha el alma del primer hombre en acto, y su cuerpo según razones causales. Otros doctores opinan que tanto el alma como el cuerpo fueron hechos en acto en el 6º día. Fin de la cita. La Revista Agustiniana de 1887 tomo 13 aludiendo al cardenal Fray Ceferino González y Díaz Tuñón, arzobispo de Toledo, primado de España, patriarca de las Indias Occidentales y canciller mayor de Castilla, 1831 a 1894, sobre San Agustín y las teorías transformistas, citamos. El sabio P. Ceferino en su Historia de la Filosofía, Prim. Edic. Tom. II, p. 66, escribe lo siguiente: he aquí un notable pasaje de ese Agustín, cuya importancia sube de punto en presencia de las teorías transformistas y de las discusiones paleontológicas de nuestros días,
insunt corporeis rebus per omnia elementa mundi quaedam occultae seminariae rationes, quibus cum data fuerit opportunitas temporalis atque causalis, prorrumpunt in spicis debilas. Traducción: hay en las cosas corpóreas, a través de todos los elementos del mundo, ciertas razones semanales ocultas, las cuales, cuando se les da la oportunidad temporal y causal, irrumpen en las especies debidas. A estas palabras, y como explicación de las mismas, pueden añadirse las no menos significativas que en su discurso 1 grados defensa de la física, cita Fray L. de Flandes, atribuyéndolas a S. Agustín, a saber, que a inseruit Deius semanals rationes rebus, secundum quas aliae ex iliais proveniunt. Traducción: porque Dios insertó razones semanales en las cosas, según las cuales unas provienen de otras. Ninguno de estos textos en su forma literal se halla en los libros y tratados que los respectivos autores citan, ni hemos podido tampoco encontrarlos íntegros en las mejores ediciones de las obras del santo. Así y todo, hemos preferido estos a otros muchos de completa autenticidad e idéntica significación, por parecernos que en ellos se compendia y resume fielmente lo más característico de la teoría agustiniana en sus relaciones con la hipótesis transformista. Pues, por más extraño que parezca, es indudable que la doctrina cosmogónica y protogenésica de ese Agustín, tal cual la hallamos desenvuelta en los 12 libros del Génesis a la letra, coincide en varios puntos sustanciales con la referida hipótesis moderna. En efecto, el poderoso genio de Agustín, elevándose a gran altura sobre el nivel científico de su época y adelantándose en muchos siglos a los progresos de la investigación humana, concibió y defendió con sólidas razones la grandiosa teoría de la creación simultánea de todos los seres del mundo físico, sosteniendo, como sostienen reputados naturalistas modernos, que Dios creó uno o pocos tipos de materia informe y caótica, a la que dio leyes y fuerzas que determinasen las formas y movimientos de los cuerpos, y causas o principios germinales para que, llegada la oportunidad de tiempo y circunstancias por su infinita sabiduría decretadas, produjesen los debidos órdenes, especies y múltiples variedades que hermosean la creación. Conviene advertir, sin embargo, que, la revista agustiniana, no creemos conforme a la mente del santo doctor, por más que algunas veces parece ser este el sentido de sus palabras, el suponer, como suponen los evolucionistas, que las fuerzas o principios semanales comunicados por Dios a la materia amorfa, sean fuerzas tan indeterminadas en su acción y de tan universal fecundidad, que producida una forma o tipo primitivo, continúen en constante y progresivo desarrollo, evolucionando y transformándose en la ordenada escala de los seres, hasta fijar y perpetuar su tipo en los organismos de mayor perfección relativa. He aquí las razones que nos asisten para decir que la doctrina agustiniana no se compadece bien con la teoría de la evolución indefinida, incujus elementis, mundi, simul sant condita, quae post accessu temporis orirentur vel fructeta, vel animalia quae que secundum suum genus. Headlet. L6C1. Traducción: en cuyos elementos, del mundo, fueron creadas simultáneamente las cosas que, después de un tiempo, surgirían, ya sean plantas frutales o cualquier tipo de animales, según su género. Similitudo nascentium praetereunt similitudinem servat. GIMP. C11. Traducción: la semejanza de los que nacen conserva la semejanza del que pasa, o del anterior, punto. Y en el L9 de Headlit. Un defitut de grano triticinon nascatur fava, vel de fava triticum, vel de peco urei homo, vel de homine pecus. Traducción: de donde resulta que del grano de trigo no nazca una haba, ni del haba trigo, ni del ganado un hombre, ni del hombre ganado. No nos detendremos a demostrar que en las citadas palabras no se refiere el santo a la virtud generadora necesaria para la propagación de los seres, sino a las fuerzas o principios semanales inherentes a la materia, y que en su opinión llevan en sí mismas y como condición de su naturaleza, las leyes que, desde el momento de la creación, concretan y fijan los caracteres esenciales de un tipo determinado dentro de los límites que impone la inmutabilidad de la especie. Esto no obstante, creemos que la doctrina de S. Agustín en sus relaciones con las teorías darwiniana y transformista, necesita para su completa exposición un estudio más amplio y detenido de lo que aquí nos es permitido realizar, y que estamos seguros serviría admirablemente para demostrar una vez más la perfecta armonía que no puede menos de existir entre las demostraciones de la verdadera ciencia y las enseñanzas del texto sagrado, acerca de cuyas interpretaciones, dice oportunamente el Águila de los Doctores, que si la ciencia demuestra alguna cosa opuesta a lo que en él se contiene, esto no se hallaba en la Sagrada Escritura, sino que lo suponía así nuestra ignorancia, hoc non habebat divina Scriptura, sed hoc senserat humana ignorantia. Headlet. L1. Traducción: esto no lo contenía la Divina Escritura, sino que así lo había entendido la ignorancia humana. Fin de la cita. La revista agustiniana del año 1887 bajo el pontificado de León XIII, aludiendo a San Agustín, sostiene que la doctrina cosmogónica y protogenésica de San Agustín presenta elementos compatibles con ciertas hipótesis modernas transformistas o evolucionistas,
en tanto que reconoce que Dios creó simultáneamente todo tipo de materia con principios o razones semanales ocultas que, en el transcurso del tiempo y bajo ciertas condiciones, dan lugar al desarrollo de las distintas especies según su género. Sin embargo, esta visión se aparta de las afirmaciones del evolucionismo indefinido, porque para San Agustín cada especie mantiene caracteres esenciales y límites que preservan su identidad, rechazando así una transformación continua y abierta de unas especies en otras. Esta comprensión agustiniana coincide notablemente con la postura contenida en la encíclica Humani Generis de Pío XII, la cual permite el estudio científico del evolucionismo como hipótesis acerca del origen del cuerpo humano, siempre que se conserve la creación directa del alma por Dios y se respete la unidad y la inmutabilidad esencial del género humano, rechazando expresamente el poligenismo y las teorías que nieguen estos dogmas. De esta manera, tanto la revista agustiniana como Humani Generis sostienen una reconciliación prudente entre la fe y la ciencia, reconociendo que la evolución puede considerarse en el marco de una causalidad divina ordenada, pero insistiendo en los límites teológicos que protegen las verdades fundamentales de la creación, la caída y la redención del hombre. Así, se confirma que no existe contradicción insalvable entre la revelación cristiana y una evolución guiada por la providencia divina, lo cual garantiza la coherencia entre la interpretación auténtica de la Escritura, la tradición patrística y el diálogo con la investigación científica moderna. La Comisión Bíblica de 1909, AS1, 1909, 567 a 569, bajo San Pío X, afirmó que el término, día, en el Génesis puede interpretarse en sentido impropio, como un periodo de tiempo, y que los exegetas tienen libertad para debatir esta cuestión. 3. Puede ponerse en duda, en particular, el sentido literal histórico cuando se trata de hechos narrados en esos mismos capítulos que afectan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas por Dios hecha en el principio del tiempo, la creación peculiar del hombre, la formación de la primera mujer del primer hombre, la unidad del género humano, la felicidad original de los protoparentes en estado de justicia, integridad e inmortalidad, el precepto dado por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión del precepto divino, instigada por el diablo bajo la apariencia de serpiente, la caída de los protoparentes de aquel estado de inocencia primigenia, así como la promesa del futuro redentor. Respuesta negativo. 7. Dado que al escribir el primer capítulo del Génesis la intención del autor sagrado no fue enseñar la constitución íntima de las cosas visibles y el orden completo de la creación de modo científico, sino más bien transmitir a su pueblo un conocimiento popular, según lo permitía el lenguaje común en aquellos tiempos, adaptado a los sentidos y a la capacidad de los hombres, debe investigarse siempre y con exactitud en la interpretación de estos la propiedad del lenguaje científico. Respuesta negativo. 8. En esa denominación y distinción de los 6 días, de los que se trata en el Génesis capítulo 1, puede tomarse la voz yom, día, tanto en sentido propio para el día natural, como en sentido impropio para un cierto espacio de tiempo, y es lícito debatir libremente sobre esta cuestión entre los exegetas. Respuesta afirmativo. Fin de la cita. Los párrafos 3 y 7 de la Comisión Bíblica de 1909 son cruciales para entender la postura de la Iglesia. El párrafo 3 subraya la innegabilidad de los hechos fundamentales narrados en el Génesis que atañen a la fe cristiana, como la creación del hombre y la unidad del género humano, aspectos que Humani Generis defenderá explícitamente al condenar el poligenismo. Por su parte, el párrafo 7 deja claro que el propósito del autor sagrado del Génesis no fue ofrecer una explicación científica de la creación, sino transmitir un conocimiento popular y adaptado a la capacidad de la época. Esto significa que la interpretación de la Biblia no debe buscar una exactitud científica, lo que abre la puerta a conciliar los relatos bíblicos con las hipótesis científicas, como la evolución, siempre y cuando no contradigan las verdades de fe establecidas en el párrafo 3. Esto indica que la Iglesia no exige una interpretación literalista del Génesis, lo que permite explorar hipótesis como la evolución sin contradecir la fe. Además, León XIII en Providentissimus Deius señala: los escritores sagrados no se propusieron enseñarnos la esencia y la naturaleza de las cosas creadas, pues el saberlas o ignorarlas no tiene nada que ver con la salvación eterna. En el lenguaje ordinario se habla de las cosas según las perciben los sentidos. Esta enseñanza, respaldada también por el padre Conway, subraya que el Génesis no pretende ser un tratado científico, sino transmitir verdades teológicas, lo que deja espacio para hipótesis científicas como la evolución, siempre que no contradigan los fundamentos de la fe. Humani Generis no contiene herejía alguna, ni defiende el evolucionismo materialista. Pío XII permite la discusión científica del evolucionismo como hipótesis, siempre que se respeten los dogmas de la creación del alma por Dios, la unidad del género humano y el pecado original. Esta postura es coherente con la tradición católica, como lo demuestran San Agustín, la Comisión Bíblica de 1909, León XIII, el padre Conway y la no condena de autores como Basman por parte de San Pío X,
Benedicto XV y Pío XI. Lejos de promover un evolucionismo materialista, Humani Generis rechaza explícitamente teorías como el poligenismo que contradicen la fe. Por tanto, no hay herejía en Humani Generis, sino una defensa prudente y ortodoxa de la fe frente a las ciencias modernas. La Iglesia no prohíbe las investigaciones y disputas acerca de la doctrina del evolucionismo, en cuanto al origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente, siempre que se retenga que las almas son creadas inmediatamente por Dios. El Romano Pontífice exhorta a estudiar esta cuestión con prudencia, moderación y madurez de juicio. Contrario a ciertas interpretaciones espurias, la encíclica Humani Generis de Pío XII, 1950, no introdujo una postura novedosa o herética sobre el evolucionismo, sino que continuó y formalizó una línea de pensamiento prudente y teológicamente ortodoxa que ya se venía gestando en la Iglesia Católica desde hacía décadas, e incluso siglos, con las razones semanales de San Agustín. Ya a finales del siglo XIX, papas como León XIII, San Pío X, Benedicto XV y Pío XI permitieron la discusión científica sobre la evolución. Esto indicaba que la Iglesia aceptaba la evolución como una hipótesis científica plausible, siempre que no negase la creación divina ni los dogmas fundamentales de la fe. En este contexto, Humani Generis de Pío XII reafirma esta apertura, permitiendo la investigación y el debate sobre el origen del cuerpo humano a partir de materia viva preexistente. No obstante, establece límites innegociables, la creación inmediata del alma humana por Dios y la unidad del género humano, rechazando categóricamente el poligenismo, la idea de múltiples primeros padres. Esta prudencia no es una condena al evolucionismo per se, sino una defensa de las verdades reveladas sobre el pecado original y la dignidad del hombre. La compatibilidad entre una evolución limitada y la fe católica se remonta a San Agustín, con su concepto de las rationes semanals o razones semanals. Él sostuvo que Dios creó todas las cosas con un potencial de desarrollo que se manifestaría en el tiempo, una idea que el Peceferino González y la revista agustiniana de 1887 resaltaron como compatible con ciertas hipótesis transformistas. De igual modo, la Comisión Bíblica de 1909, bajo San Pío X, ya había aclarado que el Génesis no es un tratado científico y permite flexibilidad en la interpretación de los días de la creación, dejando espacio para la ciencia. En definitiva, Pío XII en Humani Generis no innovó en su esencia, sino que articuló y oficializó una postura que ya estaba presente en la tradición católica. La evolución, entendida como un proceso guiado por la providencia divina y respetando los dogmas fundamentales, como la creación del alma y el monogenismo, no solo no contradice la fe, sino que puede realzar la sabiduría del Creador. Así, la encíclica es un testimonio de la prudencia teológica, salvaguardando las verdades de la revelación mientras se dialoga con el progreso del conocimiento científico. Por lo tanto, la encíclica no trata de respaldar la evolución materialista, sino de una defensa prudente y ortodoxa de la fe cuando se enfrenta a las investigaciones científicas modernas. Como bien señaló el padre Bertrand L. Conway, CSP, en 1952, en conclusión, aunque en absoluto la evolución de que hablamos no sería intrínsecamente imposible, y aunque la Iglesia no ha pronunciado el fallo definitivo, sin embargo, parece estar en contradicción con el sentir de los católicos en general. Como es la opinión del administrador de este blog, que el cuerpo del primer hombre fue formado inmediatamente por Dios. Esto subraya el camino cauteloso y discernido que eligió Pío XII, permitiendo la exploración científica mientras mantenía firmemente las verdades esenciales de la fe, como así hicieron sus predecesores. Citamos Humani Generis. Sobre algunos errores modernos. 1. El evolucionismo. Por eso, el magisterio de la Iglesia no prohíbe que en investigaciones y disputas entre los hombres doctos de ambos campos se trate de la doctrina del evolucionismo, la cual busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente, pues la fe católica nos obliga a retener que las almas son creadas inmediatamente por Dios, según el estado actual de las ciencias humanas y de la Sagrada Teología, de modo que las razones de una y otra opinión, es decir, de los que defienden no impugnan tal doctrina, sean sopesadas y juzgadas con la debida gravedad, moderación y templanza, con tal que todos estén dispuestos a obedecer al dictamen de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y de defender los dogmas de la fe. Empero, algunos, con temeraria audacia, traspasan esta libertad de discusión, obrando como si el origen mismo del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados, y cual si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija una máxima moderación y cautela en esta materia. 2. El poligenismo. Mas, tratándose de otra hipótesis, a saber, del poligenismo, los hijos de la Iglesia no gozan de la misma libertad, pues los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de los primeros padres,
ya que no se ve claro cómo tal sentencia pueda compaginarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del magisterio de la Iglesia enseñan acerca del pecado original, que procede del pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y que, difundiéndose a todos los hombres por la generación, es propio de cada uno de ellos. Fin de la cita.